Existen guías para el tratamiento del dolor, así que me digan, ¿qué puedo hacer yo para guiarme? ¿Cómo le hago yo? Ya sé que mi paciente tiene dolor somático o visceral y es moderado. ¿Cómo le hago? ¿Qué medicamentos uso? Entonces, claro que hay unas guías de dolor. La Organización Mundial de la Salud hizo la escalera analgésica de la OMS en 1986. Y es una guía, como todas, pero nos puede dar bastante idea de cómo utilizar los medicamentos. Todo lo que les dije se aplica a la escalera analgésica de la OMS. Miren, si ustedes ven, aquí tenemos un peldaño. Una escalera tiene peldaños, este tiene 3 peldaños. ¿Para qué nos sirven? Para subir y para bajar. Cuando tenemos dolor de tipo leve, vamos a utilizar nosotros un opioide, o sea, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo y un adyuvante. Adyuvantes son medicamentos que sin ser analgésicos dan alivio del dolor a nuestro paciente, como los antidepresivos, como los anticonvulsivantes, relajantes musculares, por ejemplo. Si mi paciente tiene dolor moderado y por eso lo tengo que medir, entonces dejo mi AINE y doy un opioide débil, como cuáles tenemos en México, tramadol, tenemos dextropropoxifeno, tenemos codeína, que son unos de los ejemplos. Y tenemos que dar adyuvantes si es que se requiere para dolor de tipo neuropático. Y si mi paciente tiene dolor severo, por eso tengo que medir, aquí quito el opioide débil, doy mi opioide potente, como la morfina, buprenorfina, oxicodona, hidromorfona, que son algunas de las que tenemos en nuestro país. Dejamos el AINE si se requiere y damos un AINE. Para dolor agudo, esta escalera se usa en descenso, o sea, voy desde el tercer escalón para abajo. Comienzo con opioide potente, obviamente, y voy bajando. Entonces, esta escalera se utiliza en descenso para abajo si es dolor agudo y en ascenso si es dolor crónico, que es un tema que ahorita no vamos a tratar. Pero para dolor agudo, que quede claro, comenzamos dolor severo, moderado, leve y vamos bajando la escalera. Y aquí está cómo son los medicamentos que tenemos que utilizar. Y como les decía, cuando ustedes vayan a escoger el AINE de su preferencia, el analgésico antiinflamatorio no esteroideo, vean cuál es el que van a requerir según los requerimientos de su paciente. Muy analgésico, que a mí me gusta mucho, es el ketorolaco. El paracetamol también, pero no es tan potente. Antiinflamatorio, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina. Ojo con la indometacina, que es muy agresiva al estómago. Heterocoxib, los COX-2, por ejemplo. Anticolinérgico, ya les decía que tiene un efecto antiespasmódico. Clonixinato de lisina, metamisol, indometacina y antipiréticos. ¿Alguien tiene fiebre? A mí también lo que me gusta mucho es el metamisol. Y aquí ponemos paracetamol. Fíjense bien, ¿por qué yo no puedo combinar varios AINES? No se puede combinar varios AINES porque todos tienen el mismo mecanismo de acción. Todos inhiben la síntesis de prostaglandinas cuando viene la cascada del ácido araquidónico, cuando hay una inflamación. Todos tienen el mismo mecanismo de acción. Por lo tanto, si yo doy 1, 2 o 3 AINES, lo que voy a tener es la misma analgesia, pero efectos secundarios indeseables. Aquí lo que tenemos que hacer es el paracetamol, que es un AINE atípico, porque se une diferente a proteínas. Si nosotros combinamos paracetamol con el AINE que quieran, vamos a tener sinergia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener más analgesia con menos efectos secundarios indeseables. Por lo tanto, si quieren ustedes hacer opioides causan adicción, y entonces me encanta esta imagen
Fíjense, ustedes están aquí, que son los médicos, ¿no? Entonces se apanican ya que está el opioide. Hay mucha opofobia todavía en México porque los médicos y los familiares creen que los opioides causan adicción, pero no causan adicción. Fíjense bien, la adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al organismo y a la sociedad. Si un paciente está tomando un medicamento para aliviar su dolor, obviamente no se va a hacer adicto. Yo les pregunto también a ustedes, a ver, ¿ustedes toman de repente alcohol, un vino, un tequila, o yo qué sé, alguna bebida alcohólica? ¿Todos los que toman alcohol se van a hacer alcohólicos? Claro que no. Igual los pacientes que toman o prescribimos opioides no se van a hacer adictos. La adicción es la dependencia psicológica. Y se hizo un estudio muy bonito que aquí está referenciado, 12,000 pacientes que tuvieron que tomar morfina para dolor oncológico y ¿saben cuántos se hicieron adictos? El 0,003%. ¿Quiénes pueden hacerse adictos? Pacientes que tengan algún antecedente de algún tipo de adicción. En cambio, la dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Entonces, en este caso, si un paciente, por ejemplo, es diabético y necesita su insulina, es dependiente a su insulina. Y si un paciente tiene dolor y necesita su analgésico, en este caso puede ser su opioide, entonces va a ser dependiente porque el cuerpo reconoce el beneficio, pero no va a ser adicto. Eso sí, cuando nosotros damos un opioide, tenemos que tener, así como aumentamos, bajarlo para que el paciente no tenga el síndrome de abstinencia. Y la tolerancia es el acondicionamiento fisiológico que requiere cantidades mayores del medicamento en forma progresiva para causar el mismo efecto. En este caso es la analgesia, es cuando el paciente dice es que ya no me hace el medicamento, entonces tenemos nosotros que aumentar la dosis. ¿Qué pasa con los opioides, opiáceos, que le llaman según naturales o sintéticos? Además de este temor a la adicción, muchos médicos dicen, bueno, es que no lo voy a dar porque puede dar náusea, puede dar vómito. Sí, pero son síntomas que son pasajeros, que si nosotros le explicamos a nuestro paciente que va a pasar, pues entonces el paciente lo puede tolerar. Además, quiero decirles que nosotros podemos anticiparnos a los efectos secundarios. Pero aquí esta caricatura que me gusta mucho, siempre tenemos que decirle al paciente, oye, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Porque si no nos va a pasar esto que dice aquí, estamos nosotros médicos, si te acuerdas, te dije que vas a tener posibles efectos secundarios. Claro que no les va a pasar lo de esta caricatura, pero sí tenemos que advertirles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mejor vía de administración? Ya tienen a su paciente, ¿cuál es la vía que voy a utilizar? Recuerden que todos los analgésicos tienen muchas presentaciones y ¿cuál es la mejor? Pues aquí está la filosofía de los médicos que manejamos dolores, nunca quitar un dolor para provocar otro. Y aquí ven este paciente que le dicen, y le voy a poner algo que se le quite su dolor, entonces siempre, colegas, si ustedes tienen la vía oral permeable, esa es la que van a utilizar. En dolor agudo a veces si utilizamos la vía parenteral cuando hay cálculos renales y necesitamos ahí ponerle para que su acción sea muy rápida, pero si no y tenemos otras vías de administración, vamos a utilizarla, sobre todo en los niños, consideren siempre evitar la vía parenteral.